Tiene la palabra el diputado Brugue. Gracias, presidente. Yo creo que la ley no es ni tan buena ni tan mala. Y creo que el texto que vino del Senado adolece de imperfecciones y se han eliminado institutos importantes que fueron fruto del consenso de esta Cámara en la media sanción que fue para allí. Un aspecto que aquí se dejó soslayar, sobre todo por el miembro informante de la Comisión de Legislación General, cuando decía de que empecemos con estos delitos, porque la media sanción de aquí, de diputado, establecía que las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas alcanzaba a todos los tipos de delitos y no solamente a ciertos y determinados delitos. ¿Por qué? Porque en ese momento habíamos dicho que los bienes jurídicos que estaban para ser protegidos eran el interés general, el patrimonio del Estado, el medio ambiente, la salubridad, la seguridad pública. No solamente el patrimonio del Estado, como aquí se quiere hacer referencia directamente. Entonces, ya partimos de ese primer supuesto. Hemos restringido, o mejor dicho, el Senado ha restringido el ámbito de la punibilidad de las personas jurídicas en el tema penal. Otro aspecto también no menor, se suprime aquella decisión que tomó la Cámara de excluir de la punición a las pymes, aquellas empresas que están reguladas por la ley 25.300. Aquí se dio sobrados fundamentos sobre la necesidad de mantener a las pymes incólumes y que las pymes no eran las causales principales de los llamados delitos de corrupción, sino que eran los grandes aglomerados económicos, lo que se habían aprovechado de su capacidad económica para poder avanzar en maniobras con referencia a contrataciones con el Estado. El otro aspecto también, la extinción de la acción. Fíjense usted, señor presidente, se dejan solo dos supuestos, que se va a extinguir por amnistía y por la prescripción. En el tema de amnistía volvemos a lo que hemos dicho y que vamos a reiterar y que fue también un mérito de esta Cámara el de haber declarado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, cosa que fue borrado de un plumazo por el Senado de la Nación, y nosotros hacíamos referencia de que ello estaba concatenado con lo que expresamente establece el artículo 36 de la Constitución Nacional en el penúltimo párrafo, cuando habla de graves delitos delitos dolosos contra el Estado que conlleven un enriquecimiento. Está equiparado a atentado contra el sistema democrático eso, y por lo tanto nosotros entendíamos que debía ser imprescriptible. También se elimina ese aspecto. Otro aspecto que no es menor, se eliminan las causales de atenuación y las causales de agravamiento. Todo delito tiene circunstancias que llevan a atenuarlo y otro que llevan a agravarlo. Bueno, ese aspecto ha sido también eliminado en el dictamen del Senado. También vemos que no se aclara cuando se habla del plazo de prescripción, que si bien se llevó aquí a 6 años, se puso un plazo, digamos, específico, no se aclara qué sucede cuando estamos en presencia del delito continuo. Y esto no es menor, señor presidente, porque ya lo dijimos en la anterior intervención cuando dimos la media sanción, de que esta es una ley complementaria al Código Penal. Y sabemos que en la regla del Código Penal, según nuestro esquema constitucional, no se puede aplicar supletoriamente o en forma analógica conceptos de un delito a otro. Si bien estos son términos generales en lo que hace a cómputo de prescripción, esto, al haberse legislado expresamente, deja la duda al respecto. Algo muy importante en lo que respecta al artículo 7, que habla de las penas, que es que se elimina, como se había aquí resuelto, de que la pena de multa sea pena obligatoria y que las otras sean penas accesorias. La suspensión de la personería, la suspensión de los beneficios de parte del Estado o la suspensión de poder contratar con el Estado. Hoy la multa ha quedado aquí parada como si fuese una pena más y no como la pena principal y la pena obligatoria a aplicar. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que introduce un mecanismo de cuantificación de cuánto va a ser la multa, tomando como parámetro
que va a ser 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener. Y en el Senado se dieron argumentos de que esto estaba equiparado con el derecho comparado, como que era ese criterio y no el criterio que se había sentado aquí en la Cámara de Diputados, que era justamente tomar los ingresos y tomar los balances, algo tan sencillo. Determinar, señor presidente, primero, la existencia de delitos complejos, como los que están enumerados en el artículo 2 del proyecto, perdón, el artículo 1 del proyecto. Segundo, determinar cuánto es la cuantía de lo que realmente es ilícito y cuál es ese beneficio indebido. Lleva un proceso larguísimo y que obviamente corre el riesgo por los plazos de prescripción que él mismo prescriba. Pero vamos al derecho comparado, porque tanto se habló del derecho comparado y vemos que en España, que es un poco el reflejo de algunos de los argumentos que se han utilizado, que establece con referencia a la cuantía de la multa. Así vemos que el artículo 52.4 del Código respectivo español señala expresamente que cuando el juez no puede valorar la cuantía de la multa, establece un mecanismo de multa tarifado. Los españoles tienen un sistema de multa por día, que es el mecanismo que tienen ellos, que se basa en una unidad económica respectiva. Pero no solamente eso, sino que fíjese que este artículo 52.4, señor presidente, dice de que se puede calcular de la cantidad defraudada. De no ser posible, el cálculo se basa también conforme lo meritúa el juez, en base al cálculo previsto según lo tarifado. También se habla del perjuicio causado como un elemento a tener en cuenta para calcular la multa. O sea que aquí no se tuvo en cuenta ni el perjuicio causado, no se tuvo en cuenta tampoco el valor del objeto, de la cantidad defraudada. O sea que no se tuvo en cuenta ninguno de esos elementos, solamente se hace referencia a una sola variante de cálculo, con el agravante que si no se puede lograr ello, ¿qué va a pasar, señor presidente? El juez no va a poder aplicar la multa, con lo cual va a tener que caer con todos los otros mecanismos. Ese es un punto que realmente nosotros decimos que deja flojo el aspecto punitivo de esta norma, deja librado al criterio del juez de aplicar la multa o no, y lo peor de todo, deja cerrado el criterio de merituación del juez a solo un único y exclusivo parámetro para poder establecer cuál es la cuantía de la multa. Otro aspecto importante, el artículo 9, que nos habla de la posibilidad concretamente de eximirse de pena, establece de que se debe demostrar como uno de los aspectos, que se haya cumplimentado con un sistema de control y supervisión adecuado. Bueno, ¿cuál es el criterio para establecer ese control adecuado? Y ahí tenemos que caer a lo que es el sistema de prevención del lavado de activos, en donde se habla de la debida diligencia. Debida diligencia que tiene que ser agravada, porque es la misma empresa que se está autocontrolando. Y si la empresa se está autocontrolando, le tendrá que demostrar al juez que el famoso programa de integridad es lo suficientemente eficaz para evitar los daños que se corresponden. A lo cual hay que agregarle que también pone como un requisito para eximirse de la pena devolver el beneficio indebido. Beneficio indebido obtenido indebidamente, ¿cómo lo va a calcular también la empresa? Puede mentir si el juez no tiene los elementos para poder establecerlo. Lo cual deja librado, como bien dice el catedrático Carlos Lascano, a que el sistema de punibilidad en lo que respecta a las personas jurídicas, de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sea prácticamente una decisión privada de la empresa y que por lo tanto afecte lo que es el principio de orden público, que es lo que establece el Código Penal. Otro aspecto también a tener en cuenta, señor presidente, ¿qué pasa con la correlatividad con otras leyes? Por ejemplo, la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades, el artículo 19, prevé la liquidación y la disolución de aquellas sociedades que han tenido un lucro ilícito o que han actuado en forma ilícita. En ese aspecto es una sanción de tipo comercial. Aquí tampoco se ha resuelto
cómo se coordina, cómo se corresponde con esa ley de sociedades, lo que aquí estamos aprobando. Si realmente el juez comercial en una sociedad va a poder ordenar liquidación, que no es una cuestión menor, porque si estamos en presencia de empresas que tienen empleados, la consecuencia directa la van a sufrir los empleados, aunque se pretendió en esta ley establecer un paraguas sobre ello. Para ir concluyendo, señor presidente, pues ya el tiempo se me está agotando, debo señalar lo siguiente. Nosotros insistimos de que esta ley es imperfecta. No tenemos duda de que en brevedad vamos a tener que modificar porque la realidad de la actividad judicial nos va a llevar a que muchos aspectos no se van a poder aplicar. Segundo, insistimos con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el artículo 36, que surge también del anteproyecto de ley, el proyecto de ley de Código Penal presentado en su oportunidad por el diputado Massa y la diputada Camaño, y algo muy importante que celebro que el miembro informante de Legislación General haya señalado, la famosa Ley de Acción de Extinción de Dominio. Ley que está durmiendo en el Senado y que realmente esa ley nos va a poder permitir recuperar aquello que ha sido indebidamente tomado, fruto de la corrupción, y que realmente va a poder recomponer, porque sabemos que el mecanismo de multa que está previsto en esta ley para las personas jurídicas es insuficiente y que no basta con que los corruptos vayan presos, sino que tienen que devolverse el dinero a la patria. Para cerrar, señor presidente, cito el caso de Colombia, en donde existe la extinción de dominio. Números que me parece que son importantes para señalar. Dice un resumen hecho hace 2 meses de que con la nueva ley de extinción de dominio se agilizará la venta de los bienes que han sido declarados extintos y van a conseguir el erario de Colombia de todos aquellos bienes, estamos hablando de bienes inmuebles y bienes muebles, vehículos, obras de arte que han sido fruto de la extinción del dominio por ser fruto de estos bienes habidos de delitos de corrupción y de narcotráfico, la suma de 4.000 billones de pesos colombianos. Eso significa 132 millones de dólares, aspecto que le va a permitir al gobierno colombiano no solamente financiar la Administración de Justicia, sino también poder cumplir fines sociales como, por ejemplo, la recuperación de bienes rurales y la construcción de viviendas. Finalizando, señor presidente, damos un paso pequeño, entiendo yo. Hay que avanzar con extinción del dominio y los delitos de corrupción debe ser imprescriptible. No alcanza que vayan presos los corruptos. Hace falta devolver la plata al pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.